etapa del libro que estamos estudiando. La de la justicia de Dios. Sí, pero ¿qué fotografía además sale en la tapa del libro? ¿Es el sol o qué es? Parece eso, pero no es. ¿Y el sol dónde está? ¿Dónde? En el mar. Bueno, ¿por qué básicamente usé esa fotografía? Porque los griegos le llamaban a esta línea dique. En el mundo griego, ¿qué línea es esa? La línea del horizonte, que dividía el mundo en dos. La parte de los dioses y la parte de los hombres. ¿No? Entonces, eso era dique, dividía. Pero dique además distribuía. Esto es para los hombres y esto es para Dios. Pero además dique retribuía o castigaba. ¿A quién castigaba? A quien no respetaba la división. Estos son los griegos. Y fíjense lo que tenemos hoy día, en el mundo de las leyes hablan de la justicia distributiva y de la justicia retributiva. ¿Eso es la Biblia o el mundo griego? ¿Es Biblia o mundo griego? Hacerlo de ahí en el mundo griego. Y entonces pensamos la justicia desde qué mundo? Del griego. Pero no nos damos ni cuenta que lo que estamos viendo cuando estamos hablando de justicia distributiva y retributiva es de qué. E inclusive, fíjese, cuando decimos que la justicia es dar a cada uno lo que merece, la parte de los hombres, la parte de los hombres, la parte de Dios, de los dioses, cuando definimos así, estamos hablando de dique. ¿Ya? Entonces, nuestra cultura occidental está fundamentada en el concepto de dique. Y todo nuestro pensamiento es dique. ¿Ya? Occidental, me refiero. E inclusive, cuando el hermano José... me pinché una agujita que me dolió. Cuando el hermano José dice que yo le tenía miedo a la justicia de Dios, ¿de cuál estaría hablando? De dique. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza la justicia es vengativa, primordialmente. ¿Ya? Y cuando entendemos la justicia como vengativa, primordialmente, ¿de qué estamos hablando? De la dique. Y entonces, siempre cuando hay castigo, es dique. Ahora, como di el ejemplo, si yo voy donde Olive y quiero golpear a Olive, Josué va a querer defender a Olive y me va a agredir o me va a separar, pero si yo intento golpear a Olive, él va a darme con todo lo que tenga en la mano. Y entonces,
Olid, ¿qué está experimentando? La fidelidad de Josué, la lealtad de Josué. ¿Pero qué yo estoy experimentando? Yo estoy experimentando el enojo, la ira, la retribución, ¿me entienden? Entonces, pero es el mismo acto. ¿Desde dónde lo vamos a definir? Cuando vemos un hecho milagroso de Dios, otra vez en Egipto, cuando vemos los hechos milagrosos de Dios, para Israel, ¿qué eran? ¿Eran de salvación o de condenación? De salvación, claro. Pero para Egipto, ¿qué era? Castigo, era retribución. Pero era el mismo hecho. Y entonces, pero, ¿qué hacemos en nuestras cabezas y en nuestros corazones? Definimos los hechos como si fuéramos Egipto. ¿Ya? Definimos los hechos que son a nuestro favor como si fuera Egipto. Por ejemplo, la Biblia habla sobre la dikaiosune de Dios en el pregonero de Dikaiosune. Aunque nunca lo han escuchado así, pero ¿quién es el pregonero de justicia en el Antiguo Testamento? Según Pedro, en su carta, es Noé, pregonero de justicia. Entonces, si es pregonero de justicia Noé, buen día, si es pregonero de justicia Noé, fíjense lo que estoy diciendo. ¿Qué está hablando ahí el escritor como pregonero de justicia? ¿Está hablando de los 8 que salvaron o está hablando de la condena frente al pecado que Dios tuvo de los que no se salvaron? En nuestra cabeza fue pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque proclamó que ellos iban a ser condenados. Y eso siempre lo tenemos así. Pero en realidad fue pregonero de justicia porque el arca era el instrumento de salvación para todos los que iban a entrar. ¿Ya? Entonces, pregonero de justicia, ¿por qué? Porque Dios actuó en fidelidad hacia los que salvó. Pero la salvación de unos, como sentido secundario, va a implicar la condenación de otros. ¿Ya? Dikaiosune es la palabra que vamos a ver. Salmo 119, verso 142, dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Salmo 109, verso 17 dice: más la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Ahora, ahí en la Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? De nuevo preguntamos. What the meaning Septuagint? ¿Qué es la Septuaginta? Esa es muy importante, esa pregunta. Yo sé que la hemos dicho varias veces. El hermano Miguel lo ha dicho. Yo lo he dicho. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta viene en la Biblia, pero es la Septuaginta, lo voy a decir de esta manera para que se guarden. Habían 70 viejitos que fueron llevados por un emperador griego, ¿ya?, a Alejandría. ¿Para qué? Para que estos 70 viejitos tradujeran el Antiguo Testamento al griego. Estos 70 viejitos tradujeron del hebreo al griego. Eran conocedores tanto del hebreo como del griego, estos 70 viejitos. Y básicamente por eso se llamó Septuaginta, porque los viejitos que los tradujeron fueron 70. ¿Ya?
Otra historia dice que fue durante el periodo que estuvieron 70 años, como profetizó Jeremías, lejos de la tierra. Y por esos 70 años también se llama Septuaginta. Otros dicen que las lenguas de los bárbaros no hebreos eran 70. Entonces, como fue escrito para los gentiles, también se llama la de los 70. Bueno, no importa la razón. ¿Qué es hebreo al griego? Septuaginta. Y entonces, cuando comparamos la Septuaginta, podemos decir qué pensaban los hebreos que era esta palabra. Bueno, estos versículos, comienza diciendo el capítulo, estos versículos proporcionan una base sólida para resaltar la interconexión entre la justicia y la misericordia de Dios en la comprensión de la naturaleza de Dios. Además, reflejan la riqueza teológica asociada con términos como justicia y misericordia. ¿Qué característica tiene el versículo, el Salmo 119, verso 142? ¿Cómo llama a la justicia? ¿Qué característica tiene la justicia? ¿Qué es? Es justicia eterna. Ok, la justicia es eterna. ¿Y cómo dice el verso 17 del Salmo 103? Que la misericordia ahora es... Ok, fíjense, la justicia y la misericordia son eternas, ambas. Y hay una tercera expresión que es eterna. La fidelidad de Dios es eterna. Y lo interesante es que, ¿cómo se define Dios respecto a la ira? ¿La ira es eterna de Dios? ¿O la ira aparece cuando el pecado aparece? La ira de Dios es tarde. Ok, ¿y eso qué significa tardo para la ira? Entonces Dios se define respecto a la ira como tardo para la ira. No se enoja fácil. No se enoja fácil. Nosotros somos como pasto seco, nos enojamos fácilmente. En la Septuaginta, mientras más miramos a Dios como paciente, como misericordioso, como recto en su actuar, eso debería ir modificando también nuestro carácter. ¿Ya? En la Septuaginta, la palabra dikaiosune experimenta una transformación significativa al ser utilizada para traducir el término hebreo sedaká. ¿Ya? Este uso en la traducción no solo implica una transición lingüística, sino que también conlleva una redefinición conceptual, elevando dikaiosune a un nivel más profundo al intentar capturar la esencia misma de Dios. Este proceso de resignificación refleja la complejidad y riqueza de los términos bíblicos en su migración de una lengua a otra. Si tú quieres traducir, tú tienes que conocer tanto la cultura, si quieres hacer una buena traducción. If you want a good translation, you need to know what is the term in Spanish and in English. If you don't know this concept in Spanish and English, you can't translate in the good way. Si tú no traduces, si tú no conoces la realidad de la lengua que estás originalmente traduciendo a la realidad de otra, del griego al hebreo, del hebreo al griego, tienes que conocer las dos para decir, esta es la palabra. ¿Ya? Y eso ocurrió acá. Lo mismo que ocurre en inglés y en español, ocurrió con esta traducción del hebreo al griego. ¿Ya? Entonces, sedaká es la palabra hebrea que tradujeron como dikaiosune. Y aquí algo impresionante, es bonito para mí. Sedaká nunca se traduce como dique. ¿Ya? O a lo más creo que hay un versículo que habla sobre dique a favor, como yo voy a ser el que voy a actuar en venganza a favor tuyo. ¿Ya? Pero ¿qué es eso? Que va a actuar en venganza a favor tuyo. No es en venganza en contra tuyo.
Ya, pero nunca, nunca, nunca da el sentido de Sedaká como una conducta violenta en contra del que se aplica esa palabra. Entonces, lo que resulta aún más asombroso es que Dika Yosune no solo se emplea para traducirse de acá, sino que también se utiliza en la Septuaginta para representar otras palabras hebreas, que es fundamental para definir la esencia divina. ¿Qué otra palabra hebrea? Gesed. Gesed, ¿qué significa? Misericordia. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la palabra hebrea para misericordia se tradujo como Dika Yosune. ¿Se dan cuenta? La palabra hebrea misericordia se tradujo como Dika Yosune. Pero un momento, ¿y usted no me está diciendo que Dika Yosune es justicia? Sí, sí, justicia a favor. ¿Por qué? Porque lo voy a explicar ahora voy a usar otro ejemplo. Cuando yo voy a golpear a Josué, ¿quién crees tú que se va a meter? Olive y Miguel. Y quizás más de alguno, más. ¿Y qué estarían haciendo? Yo estaría mostrando mi anhelo de golpear a Josué. Pero yo estaría colocando a José como, comillas, mi enemigo, pero Miguel sería fiel a la relación que tiene con Josué. ¿Cuál es la relación que tiene con Josué? De padre a hijo. Y entonces esa relación, esa fidelidad a la relación que Miguel tiene con Josué, se manifiesta de dos maneras. Él lo ama, pero también en su corazón está el anhelo de siempre protegerlo. La relación que Miguel tiene con Josué implica Dika Yosune y, lo voy a decir en la palabra hebrea, la relación que Miguel tiene con Josué implica Sedaká, Dika Yosune o justicia, y Gesed, misericordia, amor leal. ¿Ya? Las dos, la fidelidad a la relación. Miguel es fiel a la relación de padre a hijo. Aunque, ahora es chiste entre chiste y broma, aunque Josué no sea fiel a la relación de hijo a padre, pero Miguel es fiel a la relación de padre a hijo. A veces eso nos ocurre a nosotros. Dios es fiel a la relación que Él ha establecido con nosotros, aunque nosotros no seamos fieles a la relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Ya? Pero Él de igual manera actúa con fidelidad, con rectitud y con misericordia con nosotros. Saltaremos las preguntas. ¿Alguna pregunta respecto ahora? Fíjese, cuando ustedes van a si ustedes fueran a una comunidad judía, hebrea, y le preguntan a un judío, ¿qué significa la palabra sedaká? ¿Eh? El judío te va a decir, es la ayuda que nosotros recibimos para colaborar con los necesitados. Un momento, esa palabra sedaká se tradujo como Dika Yosune y Dika Yosune se tradujo como justicia. ¿Cómo que la sedaká es la ayuda que nosotros recibimos para ayudar a los necesitados? Porque aún el mundo judío todavía entiende que sedaká es actuar a favor del necesitado. ¿Ya? ¿Qué era sedaká? ¿Alguien me dice qué era sedaká? La rectitud. ¿Y cuál es la palabra griega para sedaká? Pensando. Dika Yosune. ¿Y Dika es lo mismo que Dika Yosune? No. Ok.
Entonces, la palabra hebrea para Dikaiosune es de acá. La Septuaginta tiene 5 significados. O sea, puede uno usarla en 5 palabras diferentes. Sí. Sí, ¿verdad? Porque Sí. aquí dice que es Dikaiosune se transforma en la misericordia, en la... ¿Te acuerdas el cuento de los ríos y el lago? Ahí está. Tiene 5, ok. Ya. Tiene 5 ramas. Sí, y que es una sola palabra, pero y que todos tienen que ver con la fidelidad a la relación. ¿Ya? Ya, no obstante, la sorpresa no termina aquí, ya que Sedacá no solo traduce el griego como Dikaiosune, sino también como Eleos y Aletheia. ¿Qué es Aletheia? ¿Se acuerdan? Yo les dije sobre el celular, sobre el Alexa. Bueno, pongo un par de letras ahí, Alexeia, y es la palabra cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando dice y la verdad, utiliza la palabra aletheia. La palabra verdad también se puede traducir como fidelidad. Entonces, fíjense, Dikaiosune, Sedacá, el hebreo Sedacá, se puede traducir como Dikaiosune, que es justicia o rectitud, se puede traducir como Eleos, Elemosune, que es misericordia, y se puede traducir como fidelidad. 3 palabras. ¿Ya? Es importante esto. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque esto es un mapa, un campo conceptual. ¿Ya? Cuando digo un campo conceptual, un mapa de conceptos, les estoy diciendo, fíjense, vamos a hablar de la fidelidad de Dios. ¿Ya? Y entonces yo le digo, todo esto es la fidelidad de Dios. Y ahora vamos a hablar de la venganza de Dios. Y todo esto, la ira, el pago, retribución, ¿ya? Y todo esto es venganza. Pero ahora voy a hablar de la fidelidad de Dios. Es sedacá, es fidelidad, es misericordia, es rectitud. ¿Ya? Corresponde a 2 campos conceptuales diferentes. ¿Y tú en qué campo, en qué esfera te mueves? ¿En cuál? ¿En el de la venganza y la ira? ¿Tú tienes que ser vengativo? No, tú te mueves en el de la fidelidad. Entonces, tu esfera de vida es la lealtad, la fidelidad, la misericordia, la rectitud unos con otros. ¿Por qué? Porque tu Dios es Dios de fidelidad, Dios de compasión, Dios de misericordia, Dios de rectitud. Ese es tu Dios. Y tú tienes que mostrar ese carácter, aunque nos cueste. ¿Ya? Y cuando nos equivocamos, tenemos que decir, eso estuvo mal, porque yo no reflejé el carácter de Dios ahí. Ya, entonces, vamos atrasados. Entonces, vuelvo, después de aletheia, este fenómeno lingüístico subraya la riqueza semántica significa de significados, de la palabra hebrea sedacá, y cómo su significado se despliega en diversas dimensiones cuando se expresa en griego. Eleos destaca la compasión y la bondad divina, mientras que aletheia resalta la fidelidad y verdad inherente a la esencia de Dios. Tu Dios es Dios fiel, tu Dios es Dios de aletheia. ¿Ya? Esta multiplicidad de traducciones revela un esfuerzo profundo por capturar la complejidad de los conceptos bíblicos y transmitir la riqueza del significado en la que los términos están imbuidos. La elección de utilizar el término como Dikaiosune, Eleos y Aletheia para traducir una sola palabra hebrea indica la comprensión de que la realidad divina no puede ser encapsulada en un solo término.
Cada uno de estos términos aporta matices únicos a la expresión de la naturaleza divina, contribuyendo a la construcción de un tapiz teológico complejo de la Septuaginta. Ahora me van a entender más porque yo digo este ejemplo. Aquí tengo una línea, la fidelidad. Dios fiel. Pero cuando miro esta línea desde su palabra, que Él ha comprometido, esto es rectitud. ¿Ya? O dikaiosune. Pero cuando miro esta fidelidad desde su amor, esta es misericordia. Voy a ponerlo en inglés. Mercy. O, en griego, eleomosune. ¿Ya? Y en griego fidelidad es aletheia. Una sola línea. Pero cuando esa línea la miro desde su palabra, la fidelidad a su palabra, eso es rectitud. Pero cuando esa línea la miro desde el amor, desde la fidelidad al amor, eso es misericordia. Entonces, Dios se revela a ti como el Dios fiel. Él te ama. A pesar de tu pecado, a pesar de mi pecado, Dios me ama. Y Él, a pesar de tu pecado, va a cumplir sus promesas en ti. Solo necesitas creerle y vivir conforme a esas promesas. Could you translate? Because it's very important this part. Entonces, ¿me comprenden? Dios es Dios de fidelidad. Cuando el mundo distorsiona este concepto de Dios de fidelidad, no nos permite disfrutar al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es Dios fiel. Absolutamente fiel. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Lo vamos a dejar hasta acá. Nos quedamos en la pregunta 47. A mí me gusta que alguien comente para concluir. No, tú no. Tú no. Bueno, tienes permiso para hablar ya. Ya. Para finalizar, 2 minutos, Miguel. Un comentario, por favor. Pues más que un comentario, hermano, una pregunta personal. Porque me surgió ahorita lo que estaba comentando. Entonces podríamos decir que dentro del estudio de la escritura, sobre todo los que estudian a profundidad, ¿cuál tendría más peso? O sea, estudiar más a profundidad sobre el idioma original, que en este caso el Antiguo Testamento es en hebreo, o sobre el griego, en este caso la Septuaginta. ¿O por qué sería tan importante todos estos conceptos desde el griego y no desde el hebreo? O la complejidad. Mira, no sé. Voy a usar este concepto. Link. ¿Qué es un link en la computadora? Una dirección, un link. Entonces, yo aprieto en el computador un botoncito. Y ese botoncito, depende del botoncito, me linkea con otras páginas. ¿Ya? Y me dirige a otras páginas. ¿Ya? Y acá tengo la palabra griega. Y yo aprieto esta palabra griega y me va a decir, se traduce desde estas palabras hebreas. ¿Ya? Entonces, yo necesito saber esto para llegar a eso. ¿Ya? Porque si yo escribo algo en inglés, ¿pero en qué estoy pensando? ¿En inglés o en español?
Pero realmente en español va a ser lo que se está pensando. Pero entonces ustedes tienen que conocer al español para pensar y decir, pero ¿por qué usó este concepto? Por ejemplo, ¿puedes traducir a alguien? Josué, could you translate tal cual como lo voy a decir esto? Apretado como mano de guagua. Carro. Bebé. Bebé. Fíjate, él tuvo que preguntarme qué es guagua. ¿Por qué? Porque él pudo, si es cubano o de Centroamérica, guagua es un bus. ¿Ya? Pero para un chileno, guagua es bebé. ¿Ya? Y apretado, porque está apretado, y el concepto apretado como mano de guagua es tacaño. ¿Ya? Porque tú, el mano de bebé, tú le quieres abrir y te la cierras de nuevo. Y entonces, si yo quiero traducir apretado como mano de guagua, puedo usar de dos maneras. Es decir, el concepto apretado como mano de bebé, pero ya le cambié guagua, le cambié a bebé. ¿Ya? Pero si usted van al original, dice guagua, ¿por qué dice guagua? Ah, porque el hermano es de una cultura o de un país que es del sur, de Chile. Pero necesitas conocer eso. ¿Ya? Pero en inglés implica una explicación. ¿Ya? Pero ¿por qué no usó el tacaño nada más? Es porque las imágenes de apretado mano guagua, cuando vean usted a un bebé, se van a entender, entiendo por qué el hermano dijo eso. Y entonces la imagen, apretado como mano de bebé, pero implica conocer las imágenes. Entonces, el hebreo tiene imágenes y el griego tiene imágenes. Y entonces tengo que conectar las palabras. Por eso cuando leo en griego, tengo que pensar que estas palabras, porque fueron escritos por hebreos en el Nuevo Testamento, a excepción de Lucas. Pero aún Lucas pensó en hebreo. ¿Por qué? Porque fue discípulo de Pablo. Bueno, el asunto es que tengo el griego, tengo los links del hebreo, tengo que conocer los dos idiomas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo corro el riesgo de irme al mundo griego con Dike y Dikaiosune, que era otro cuento. Y hermanos, hemos concluido, estamos atrasados, vayámonos, terminemos orando. Señor, bendice esto en nuestros corazones. Nuestro propósito es conocerte más e imitarte a ti en nuestro carácter, en nuestras relaciones. Que tu fidelidad se muestre en nuestras vidas, que tu paciencia, de gran longanimidad, se manifieste en nuestras relaciones. Que tu misericordia se manifieste entre nosotros, Señor, y que el anhelo de restauración sea un anhelo de nuestro corazón, como tú anhelas restaurar a los tuyos. Señor, tú eres bueno, misericordioso, fiel. Queremos imitarte, Señor. Permítenos ser y llegar a ser como tú eres, bueno y compasivo. Bendice este estudio, bendice lo que viene en la iglesia. En el nombre del Señor Jesús.